En este video voy a hablar acerca de los archivos de Steam. Finalmente, después de que nos mintieron en la cara, de que nos dijeran que sí, que hay muchísimos archivos, después nos dijeron que no existían y que era básicamente una estafa de los demócratas y de la izquierda para perjudicar a Trump. Pero resulta que sí, que los archivos existían y es más, han desclasificado a más de 2 millones de artículos que quienes tengan el tiempo lo pueden venir a ver aquí. Pero lo que vamos a hacer en este video es algo bastante particular. Vamos a hacer un análisis filosófico de la corrupción en las élites. Todo lo que nos revelan estos archivos es básicamente y lo principal de todo sobre el poder que está moralmente destruido. Y vamos a explorar cómo todos estos documentos, estos miles de documentos, básicamente muestran la desconexión ética, la desconexión moral de figuras poderosas y obviamente el impacto que esto tiene en la sociedad actual. Por eso vamos a ir reflexionando un poco. Estos archivos fueron liberados finalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero. Son más de 3 millones de páginas, más de 2.000 videos, más de 180.000 imágenes, algunas que son imposibles realmente de digerir, pero pueden encontrar una cantidad de información gigantesca que posiblemente va a tardar muchos años o muchos meses al menos en que nosotros sepamos qué es lo que hay detrás de todo esto. Por eso, en vez de ir a un análisis minucioso, porque ahora no tenemos toda la información y obviamente que les fallaría al respecto, voy a hacer un análisis filosófico acerca de la corrupción moral del poder. Porque aquí tenemos, miren, una cantidad enorme de documentos que muestran no solo interacciones con figuras como Donald Trump, como Bill Clinton, como Elon Musk, como Steve Bannon y muchos otros, sino que yo creo que iluminan una desconexión ética profunda en las élites globales, ¿no? Desde una perspectiva filosófica, tranquilamente nosotros podríamos, aquí tenemos la cara del criminal, del cual se ha revelado mucho en los últimos meses. Pero resulta que nosotros podríamos decir que aquí tenemos una decadencia moral total, como la que mencionaba Friedrich Nietzsche, donde el poder se convierte en un fin en sí mismo. Solamente a esta gente le importa el poder, solamente les interesa el control del mundo y para eso van a hacer lo que puedan realmente para dominar. Y es un poder despojado de virtud. Ahí tenemos un problema muy grande, porque el poder, obviamente que se entiende como una capacidad, pero también el poder tiene una connotación de autoridad, y esa connotación de autoridad viene por el hecho de la virtud, viene por el hecho de la justicia, porque el poder está para hacer justicia. ¿A quién se le ha dado poder? Se le ha dado poder para básicamente hacer realidad la justicia, que es el objetivo principal de la política. Y lo que tenemos aquí es un poder por el poder, que se manifiesta de las formas más macabras, de las formas más tenebrosas, donde las víctimas más indefensas de nuestra sociedad son el objeto muchas veces de ese goce de descontrol absoluto y esa voluntad de poder que obviamente ha degenerado en explotación y en corrupción total. Entonces Epstein, que es la figura central, pero no es el único, es el que cayó. ¿Cuántos Epsteins hay en el mundo? ¿Cuántas personas peores que Epstein están en este momento en el mundo y que no los han encontrado porque es la manera de proteger ese poder, ese status quo? Bueno, este hombre que vemos aquí en pantalla, que es la figura central al menos de este entramado de corrupción y de degeneración y de explotación, obviamente que simboliza ese hombre que es un superhumano, el superhombre pero invertido. No es una persona que eleve la humanidad, como la imagen de Jesucristo, por ejemplo, como la imagen del héroe, como la imagen del santo, que eleva a la humanidad, que nos da un ejemplo moral de cómo nosotros debemos ser como seres humanos. No, aquí tenemos un depredador que explota las debilidades éticas de los poderosos para tejer una red de influencia. Explota, decía yo, las debilidades éticas de personas que tienen poder, que tienen conexiones, y lo vamos a ver, por ejemplo, el caso de Bill Clinton, el caso de Bill Gates. Por ejemplo, las debilidades de Bill Gates, que eran totalmente desconocidas hasta el día de ayer, y donde nos encontramos con una serie, obviamente, de debilidades
en el orden sexual que lo han llevado obviamente a este hombre al escándalo total y a la misma fundación negando absolutamente todo lo que ha salido. Pero eso es imposible de negar. Miren, señores, demasiado tarde se han despertado, porque lo que aparece aquí en estos archivos es realmente macabro. Ahora, yo creo que una de las cosas más importantes de los archivos, porque no sabemos todo, se los vuelvo a repetir, son miles, son 3 millones de páginas. Yo, si le dijese los archivos dicen tal y tal cosa, les estaría mintiendo. No podemos hacer un análisis hasta más adelante porque se necesita mucho tiempo, de muchas semanas, de mucho estudio, y yo todos mis videos los baso en mucho estudio. Pero algo que sí podemos decir de entrada es que estos archivos obviamente revelan cómo las élites globales, las élites de poder, mantienen asociaciones con Epstein. Y esto es lo más importante, después de que ya lo habían condenado. Después de que ya lo habían condenado en Florida y había pasado tiempo en la cárcel por abusos sexuales y tráficos de menores. Entonces, sí, todos estos famosos que vamos a ver ahora, a pesar de que este tipo había sido condenado, siguieron hablando con él, siguieron pidiéndole favores, le suplicaban ir a su isla. Es porque en realidad aquí tenemos lo que Hannah Arendt mencionaba como la banalidad del mal, ¿no? ¿Qué es la banalidad del mal? No son actos de maldad pura, sí, los de él son actos de maldad pura, obviamente, pero llegamos a una etapa donde se normaliza de una manera totalmente indiferente el horror. Se vuelve totalmente indiferente a que este tipo es un degenerado. ¿Por qué? Porque en nombre del networking, en nombre de las conexiones, el tipo tiene muchas conexiones. Ah, pero es un abusador de menores. Sí, pero tiene conexiones. Entonces, el beneficio personal se pone por encima de la degeneración, de la explotación y de menores. Y este es el tema. Por eso yo creo que es muy bueno aquí aplicar esa idea de Hannah Arendt, de la banalización del mal. Cuando el mal se lo normaliza, se lo banaliza, como que ya deja de tener realmente importancia porque lo normalizamos. Entonces, en todos estos documentos, lo que nosotros tenemos es una desconexión ética total, que obviamente tiene un impacto enorme en la sociedad contemporánea y donde obviamente la confianza en las instituciones se va a erosionar y la moralidad se va a relativizar. Entonces, en una sociedad que dice, uy, esto de Epstein es un escándalo, ¿qué es lo que tendría que ocurrir aquí? Yo creo que lo que tendría que ocurrir, y si no quisiésemos caer nosotros en este relativismo total, este relativismo obsceno, yo creo que lo que tendría que ocurrir es lo siguiente. Tendríamos que perder toda confianza en las instituciones. Al menos si uno quiere tener una moral objetiva, donde lo bueno es bueno y lo malo es malo. Porque ¿de qué sirve condenar, ¿no es cierto?, un personaje como Epstein, pero sigamos relativizando absolutamente todo lo que hizo? Como lo hicieron todos los famosos, como lo hicieron todos los ricos. Es interesante, ¿no?, que Elon Musk los últimos días ha estado diciendo hay que condenar a todos los que están implicados con Epstein, pero resulta que ha salido un email donde él le suplicaba por favor ir a la isla. Tuvo suerte porque no fue, porque no dio los tiempos. Pero nos encontramos con una serie de cosas realmente terribles, ¿no? Las miles de fotos, les decía recién, más de 2000 videos terribles. El príncipe Andrew ahí con menores de edad, por ejemplo. Es una locura esto. Este es el príncipe de Inglaterra. Es el príncipe de Inglaterra, del Reino Unido. No estamos hablando de cualquier persona. Lo que le escribían en los cuerpos, y detrás el Lolita Express es el avión que llevaba a los menores de edad hacia la isla de Epstein. Aquí lo ves a Clinton, y así podemos seguir horas y horas. Miren, el cantante de Rolling Stones, Clinton ahí presente, Epstein, Steve Bannon, el estratega de la derecha, bueno, dándole consejo a Epstein cómo zafarlo, ¿cierto?, de la cárcel. Esto es muy raro. Esto es muy raro. Ahí lo vemos a Trump con Ghislaine Maxwell, que en este momento está en prisión por tráfico de menores. Algunos de los libros. Bill Gates en la casa de Epstein ahí tapado. Ahí vemos a los dos en uno de sus aviones privados, Maxwell y Epstein. Aquí lo vemos a Chris Tucker junto con Clinton en el avión de Epstein. Medicaciones, bueno, podríamos seguir horas y horas y horas. Bill Clinton ahí en un cuadro vistiendo un vestido de mujer. Esto es muy raro, ¿no es cierto? Muy raro. Esto estaba en la casa de Manhattan de Epstein. Es rarísimo. Oprah
y Michael Jackson. Diana Rose es esta, perdón. Bueno, podríamos seguir y seguir y seguir y seguir con las imágenes, pero lo que voy es lo siguiente. Aquí yo creo que tenemos un problema de poder muy grande, un problema de ética, tenemos un problema de decadencia moral, porque si nosotros, por ejemplo, vamos a la tradición filosófica que critica el poder corrupto, nos vamos a encontrar con muchos ejemplos en la historia de la filosofía occidental. Vamos al caso de Platón, por ejemplo. Platón, en el libro de la República, que es curiosamente el primer libro de filosofía que leí en mi vida en la adolescencia, miren ahí el ideólogo de la izquierda, Noam Chomsky con Jeffrey Epstein, bastante calladito está últimamente. Pero si nosotros vamos a Platón, en el libro de la República, él advierte sobre la corrupción de lo que él llama los guardianes, ¿no? Las élites que están destinadas a proteger a la sociedad, que sucumben a sus deseos bajos y no se guían por la virtud. Ese es el problema, que nosotros vivimos en un mundo, no tenemos que sorprendernos que haya Epsteins en el mundo, no tenemos, para nada. ¿Y por qué no tenemos que sorprendernos que hayan Epsteins y que seguramente hay miles? Porque estamos en un mundo de relativismo moral, donde no existe el bien objetivo, donde no existe la verdad, donde todo se guía por mis sentimientos y por mis gustos. Ahora todos se hacen los escandalizados. Esto es lo que querían. Esto es obviamente lo que buscaban. Nadie puede venir a decir aquí qué terrible lo de Epstein. Señores, esto es lo que buscaron. Esto es lo que buscaron con todo esto. Nos encontramos con figuras de príncipes, de magnates tecnológicos, de presidentes. Entonces, en lugar de todos estos personajes ejemplificar lo que se llama la excelencia moral, la virtud, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos obviamente con un abuso de poder para participar en redes que explotan a los vulnerables. Y esto es terrible. Michel Foucault tiene un análisis muy interesante sobre el poder como red de relaciones, porque él habla del conocimiento, en este caso los secretos que usaba Jeffrey Epstein para chantajear a personas, se usaban para dominar. Usar del conocimiento para dominar. Es ahí, solamente ahí, que la teoría de Foucault es verdadera. La élite mundial, los globalistas, los progresistas, de derecha, de izquierda, todos progres, porque son relativistas, usaban del chantajeo, los servicios secretos, para dominar e imponer la voluntad, para favorecer un estado particular. Por ejemplo, en el caso si él trabajaba para la Mossad para favorecer a Israel, lo que hace la CIA para favorecer a los Estados Unidos, lo que hacen los servicios secretos de Rusia para favorecer Rusia. Entonces, este hombre, y esto es una cosa interesante que dicen estos emails, y si podemos hablar de manera general de todos estos documentos de la librería de Epstein, él usaba de los emails, de las comunicaciones, para recolectar información sensible sobre las élites para así mantener su influencia. Entonces, él lo que hacía era convertir el poder en una especie de panóptico de chantaje implícito, para chantajear, ¿no? Entonces las élites, como no tienen valores trascendentes, como terminan sí o sí cayendo en el hedonismo, por eso a mí no me sorprende para nada. Una vez que dejas de lado la fe, la religión, las tradiciones, los valores morales, vas a caer en las perversiones más grandes habidas y por haber. Y por lo tanto este tipo se va a aprovechar de esas debilidades. Se va a aprovechar de tu hedonismo. Así lo agarró a Bill Gates con prostitutas rusas, por ejemplo. Y ahí caen en la explotación. Entonces el placer efímero, esas fiestas salvajes en la isla, es lo que sustituye la grandeza moral, ¿no? Hay una noticia muy interesante. Elon Musk expresó gran interés por visitar la isla de Epstein, cuando Elon Musk siempre dijo: no, yo he rechazado las invitaciones, pero resulta que le pedía cuándo va a ser la noche más salvaje en esa isla para irte a visitar. Entonces, ¿cómo tapamos eso? ¿Cómo tapamos esa situación? ¿Cómo tapamos eso? Es imposible. Zygmunt Bauman, que habla de la modernidad líquida, es interesante como él habla de que las relaciones éticas se disuelven en transacciones fluidas. ¿Qué significa eso? Las relaciones éticas se terminan disolviendo y lo que tenemos o lo que obtenemos de esto son simplemente transacciones por interés. Y ahí vemos la banalidad del mal. Los tipos, por interés, por conveniencia, son capaces de dejar de lado lo terrible que era este tipo, pero tampoco se daban cuenta que estaban cayendo en una trampa mortal donde este tipo iba a usar de sus vulnerabilidades, de sus debilidades, ya sean sexuales, de poder, de lo que sea,
para explotarlos, para chantajearlos, y donde habían víctimas reales. Entonces, estos archivos nos muestran esto, ¿no? Asociaciones continuas con Epstein tras su condena de 2008. Porque si a mí alguien me dice, bueno, espera, lo condenaron en 2008 por delitos sexuales, no hablé nunca más con él, porque es terrible lo que hizo. Perfecto, pero resulta que todo siguió como si nada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ética utilitaria total, que es totalmente acorde a la sociedad donde vivimos. ¿Qué se hacen los escandalizados ahora? ¿Qué se hacen los escandalizados? Donde el estatus prevalece sobre la justicia. Ese es el problema. Por eso hay una desconexión ética total. Porque aquí tenemos interacciones que trascienden lo anecdótico. Esto no es una anécdota. Hey, me encontré con Jeffrey Epstein una vez, aquí tengo una foto. No, esto es algo sistemático. Es una desconexión ética sistemática total. Por ejemplo, volvamos a lo de Elon Musk recién. Resulta que hay toda una serie de emails del 2012 al 2013 entre Elon Musk y Epstein, donde coordinan visitas a la isla de Epstein, y Elon Musk pregunta cuándo va a ser la fiesta más salvaje. Y hablan de detalles de helicópteros para poder llegar ahí, siendo que Elon Musk ha negado sistemáticamente haber ido a la isla. Bueno, resulta que no es así. Entonces, esto es un ejemplo de la decadencia moral actual, porque tenemos un visionario tecnológico supuestamente enfocado, ¿no? Ahí lo vemos a Elon Musk, enfocado en el futuro humano, el transhumanismo, los viajes espaciales, pero terminó enredado en un círculo de explotación, dándole prioridad a las redes, a las conexiones sobre los principios éticos, porque Elon Musk no es que lo conectó a Epstein antes del 2008, entre el 2011 y el 2012 y 13. Activamente intentó visitar la isla, muchos años después de que fuera condenado por solicitar los servicios sexuales de una menor. ¿Qué día, qué noche va a ser la fiesta más salvaje en tu isla? Bueno, de eso no se vuelve. Steve Bannon, el que está acá, el estratega de Trump, el que lo llevó a la presidencia en el 2016, básicamente estratega de la derecha, de la ortodoxia, pero sin embargo aparece un montón de veces en los archivos de Epstein. De hecho, un memo del FBI menciona la relación de Steve Bannon con Epstein, donde un testigo dice que no voy a hablar con el FBI porque le tengo mucho miedo a los amigos poderosos de Bannon. Entonces aquí vemos cómo el poder político se entreteje con la corrupción. Y eso me hace acordar a mí a Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, la influencia justifica los medios, las conexiones que pueda sacar de Epstein justifica cualquier medio. Incluso alianzas con convictos por abuso infantil. Eso es tremendo. Y lo tenemos a Trump también. Trump aparece muchísimas veces, obviamente, en los 3 millones de nuevos documentos. Trump de entrada nos mintió. Lamentablemente nos mintió. Dijo que no existían, que era un hoax, era una estafa, era un engaño. Y de repente encontraron 3 millones de documentos. No sabíamos que estaban. Por favor. Los documentos se revelaron gracias a que Thomas Massie en el Congreso, junto con la congresista Marjorie Taylor Greene, pusieron esa ley y que terminó pasando porque nadie quería quedar pegado, y los terminaron básicamente desplazando del partido. Marjorie Taylor Greene tiene que dejar ya su asiento, no va a ir a la reelección, y además Trump está tratando de reemplazarlo por un candidato pro-Israel y le están poniendo millones de dólares. Esperemos que Massie gane. Si Massie gana, esto va a ser un golpe enorme para el movimiento MAGA. Massie es el más MAGA de todos, atentos con eso, no es que estoy diciendo alguien va a destruir MAGA, no, es el fiel MAGA. Entonces, aquí tenemos documentos con tips del FBI, con alegaciones muy fuertes. Un email de 2011 donde Ghislaine Maxwell discute involucrar a Trump para desacreditar a una de las acusadas que fueron reclutadas en Mar-a-Lago. Pero hay una cosa interesante que lo comenté aquí. Los archivos de Epstein, según los archivos de Epstein liberados recientemente, un memo del FBI de 2020 cita una fuente confidencial alegando que Trump fue comprometido por Israel a través del movimiento Chabad Lubavitch, el mismo de Milei. Los que tienen un profeta que le van a rezar, van a la tumba ahí del muerto a rezarle ahí en New York. Fue comprometido a través del movimiento Chabad Lubavitch que buscaba cooptar su presidencia. Se menciona a Jared Kushner, que es el yerno, como el cerebro, con lazos a Chabad, Rusia e Israel, posiblemente vía influencia de Alan Dershowitz y Epstein, supuesto agente del Mossad. Incluye acusaciones de lavado de dinero y control encubierto, sin embargo son alegatos no verificados de una sola fuente, pero tal vez sea la razón por la cual taparon los archivos, ¿no?
y negaron su existencia porque había mucho más información de la que se imaginaban. Puede ser. Yo creo que taparon los archivos más que nada por los amigos de Trump. Este personaje, el secretario de Comercio, también que está muy involucrado en todo esto. Los Clinton aparecen de manera extensa. Están plagados de Clintons, ¿no? Es interesante que él tiene que aparecer en el Congreso a testificar sobre esto. Y el tipo se ha negado y posiblemente pueda ser arrestado realmente. Vamos a ver qué pasa. Lubnik. Este es el que les mostraba recién, que estaba con Trump aquí en la tumba del profeta ese judío. Bueno, no es un profeta, los profetas profetizaban a Cristo. Este es un gurú, algo así, judío, de Chabad Lubavitch, al cual van a prenderle velas muchos políticos. Milley, el caso de Trump, que lo llevaron ahora. Y aquí tenemos a ese señor. Es el secretario de Transporte de los Estados Unidos, que de hecho planeó viajes a la isla en el 2012 y de hecho invitó a Epstein a un evento de Hillary Clinton en el 2015, muchos años después de la condena de Epstein. Entonces aquí miren, el que caiga, caiga. Nosotros no vamos a tener que decir, no, pero este es un secretario de Trump, no lo vamos a... No, como hacen muchos pseudo derechistas, no, este señor no lo podemos criticar porque esto afecta a la imagen. No, señores, aquí decimos la verdad de las cosas. Bill Gates, otro personaje totalmente embarrado por Epstein, muy embarrado. De hecho, en un correo electrónico, un email que está en los documentos, Epstein dice que Gates tenía relaciones extramatrimoniales y que le pedía mujeres rusas que Epstein le conseguía. Es más, incluso le pidió a Epstein ayuda para conseguir medicamentos para hacer frente a las consecuencias de las transmisiones o la enfermedad de transmisión sexual que se había agarrado con las rusas. Y además es peor todavía. ¿Cómo puede ser para que mi esposa tome esa medicación sin que se dé cuenta? Seguramente deben ser antibióticos o algo así por las enfermedades que se había agarrado con prostitutas que Epstein le ponía. Y luego lo chantajeaba con eso. ¿Por qué se creen ustedes que la mujer de Epstein, Melinda Epstein, lo dejó a este chanta? Y lo dejó por sus infidelidades, porque tiene cosas muy oscuras, por estar envuelto con Epstein. Ciertamente que sí. Ahora, la Fundación Gates, en una declaración que dieron al diario New York Times, niegan totalmente estas acusaciones. ¿Cómo puede ser que tenga relaciones extramatrimoniales? Eso es mentira, es absurdo, es completamente falso. Bueno, están los emails de Epstein, así que yo, a la verdad, ¿saben qué? Yo a la Fundación Gates no le creo absolutamente nada. Le creo más a los emails de Epstein. Porque un tipo así, en ese nivel de chantaje, no va a estar mintiendo, ¿no? Tenemos imágenes, videos del príncipe Andrew, nuevas fotos incluso, en posiciones totalmente comprometedoras. Hay incluso un borrador de acusación de los años 2000, donde se habla básicamente de problemas que tenía él con la justicia, y lo habla con Epstein, incluso después del 2008. Entonces, toda esta desconexión de estas élites no es algo accidental. No estamos hablando aquí de algo simplemente coincidental. Es un problema estructural. Recordemos los acuerdos dulces que hizo. ¿Qué son los acuerdos dulces? En el año 2008, Epstein fue a la cárcel y resulta que él evitó cargos federales, pese a la evidencia de abuso de menores, pese a los testigos. Todo porque el secretario de Transporte, luego de Trump, que en ese momento era el fiscal de Florida, dijo, este tipo es de inteligencia. Eso lo vamos a ver en otro video. Trabaja por un servicio de inteligencia. Entonces lo tenemos que soltar. Ese país lo pidió. Para mí es Israel, obviamente. Era del Mossad. Esa es mi opinión. No sé qué piensan ustedes. Me dicen en los comentarios. Pero básicamente este tipo lo soltaron y evitó un juicio, una condena federal. Y esto nos muestra cómo el poder elude la justicia, perpetuando una especie de aristocracia que es totalmente inmune para todo lo que quieran. Entonces, ¿esto va a terminar erosionando las instituciones? Claro que sí, y lo debería hacer realmente. Porque esta erosión moral debe llevar a una desconfianza total. Y el impacto social de esta decadencia es algo profundo, ¿no? Rousseau, a los comienzos del Estado moderno, él hablaba del contrato social, inmediatamente antes de la Revolución Francesa, el contrato social en el cual está fundada, ¿no es cierto?, la
nuestras sociedades políticas actuales, yo creo que ese contrato social se acabó. ¿Qué contrato social? Porque todas estas élites, todos estos personajes, en vez de representar el bien común, están socavando totalmente esa igualdad, esa supuestamente igualdad que nos trajo la Revolución Francesa. Es una mentira. Es una mentira. Esto es cinismo puro. Y esto obviamente que va a generalizar mucha polarización también. Ahora, pero han liberado, la buena noticia es que han liberado los archivos. Sí, pero a pesar de Trump, a pesar de la fiscal general de los Estados Unidos, a pesar del Departamento de Justicia. Fue gracias a 2 representantes republicanos que por culpa de liberar los archivos los han desplazado totalmente. Y esperemos que Masi gane las elecciones. Esperemos las de medio término. Es un paso hacia la transparencia, pero saben que revela muchos fallos institucionales, mucha corrupción. Es interesante que en los archivos estos, y mucha gente está notando eso, lo que han tapado en negro, lo que han redactado, no son los nombres de las víctimas, ellos están ahí presentes. Son los nombres de los criminales, de los poderosos. Las imágenes de hombres poderosos que se protegen, obviamente perpetuando toda esta desigualdad de poder. Aquí sí vemos una desigualdad de poder total. Entonces, pero volvamos a lo que decía yo recién. Esto es a mí me parece totalmente normal que haya existido un Epstein. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura de la muerte. Entonces, ¿qué nos vamos a hacer los escandalizados? Donde en las universidades se enseña que el relativismo es la norma moral, que cada uno debe hacer lo que se le dé la gana, donde en las escuelas se enseña educación sexual para que los niños en el futuro se conviertan todos en un pequeño Epstein. Esa es la realidad. Y obviamente que esto va a llevar a la explotación de menores, que luego se termina trivializando en todas estas élites del poder. Se termina relativizando el abuso. Pensemos la ideología de género. Eso es un abuso infantil. Pensemos en las transiciones para niños, donde se busca minimizar, donde se busca justificar, donde se busca argumentar que eso es liberación y son derechos humanos. Entonces, todas esas personas que vienen con ese discursito progre, este es el modelo de ustedes. No se vengan a hacer ahora los escandalizados con Epstein, si eso es ustedes lo que quieren. Entonces tenemos un fallo gigante. ¿Cómo puede ser que la justicia de los Estados Unidos, que supuestamente es el país más poderoso del mundo, no haya metido a una sola persona a la cárcel fuera de este tipo, que luego lo mandaron a liquidar porque sabía mucho, y su amante, que le proveía también de menores de edad? Entonces yo creo que esto va a llegar a un nihilismo social total, donde la fe en los líderes se va a disolver, porque ¿quién va a creer en un político? Esto obviamente que va a alimentar muchas conspiraciones o teorías de la conspiración. Obviamente, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? Entonces, si las élites, y aquí viene el problema yo creo más profundo, si las élites ignoran la ética, la moral, lo correcto, la justicia, entonces ¿por qué no la sociedad? Yo creo que aquí vamos a tener un problema muy grande, un problema fundamental. Porque si las élites no obedecen, ¿por qué tenemos que obedecer el resto? Esto es la crisis detrás de todo. Y aquí no estamos hablando de un chisme. Estamos hablando de un espejo, yo creo, de la decadencia de la élite. ¿Y cuál es la solución? Yo creo que la solución, bueno, la solución ideal sería una vuelta a la virtud aristotélica, donde el poder debe equilibrarse con el florecimiento humano. El poder está para que nosotros crezcamos como seres humanos, no para explotar a personas. Y es ahí donde la sociedad debe demandar ese tipo de responsabilidad en los políticos. Y el que no lo cumpla, a colgarlo. Ustedes me entienden a qué me refiero. Obviamente que hay que reformar las instituciones para que el poder esté ahí para servir, no para corromper. Pero yo creo que esta revelación, si vamos a sacar algo de esto de Epstein, esta revelación no debería llevarnos, pero yo tengo miedo que sí, que va a llevar a la banalización del mal y a normalizar todas estas locuras. Porque si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Pero yo creo que esto nos tiene que llevar a una conversión realmente, ¿no? Aquí lo que hace falta es un profeta. Aquí hace falta un profeta, como los de antaño, que vaya mirando a las personas y les diga no peques más, como lo haría Jesucristo. Por eso yo no me creo, miren, yo no me creo, ustedes dirán qué irrespetuoso que eres, yo no me creo nada a todos estos grupitos con sus gurúes. No me creo nada de estos grupitos. Porque estos grupitos no andan predicando la conversión, el arrepentimiento, el perdón de los pecados.
como lo hacían los profetas judíos de antaño. Eso es lo que necesitamos, un Isaías, un Ezequiel, un Jeremías, un Daniel. Eso es lo que necesitamos hoy en día. No tipos que van a prenderle velas a un muerto sin querer faltarle respeto a nadie, pero que al momento realmente de confrontar la realidad cultural y social actual, en ningún momento dices, ve y no peques más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rechazar la decadencia. Tenemos que rechazar la decadencia total. Tenemos que rechazar toda esta degeneración tremenda. Tremenda degeneración. Tremenda degeneración. Esto es algo realmente terrible, terrible. Y con esto quiero terminar aquí. Yo creo que nosotros debemos ser muy firmes en rechazar la decadencia, en forjar valores que protejan a los vulnerables, forjar valores nuestros también, valores nuestros. Hay un curso que yo hice de ética para decidir bajo presión, donde realmente nos enfrentamos. ¿Cómo debemos hacer eso? ¿Cómo vamos a restaurar la dignidad humana frente al abismo del poder moralmente decadente? Estamos ante una situación muy difícil. Porque no tenemos un poder que ejemplifique realmente cómo debemos vivir como seres humanos. No tenemos un poder enfrente que sea un ejemplo de virtud. No tenemos. No tenemos. Esto es lo que nos muestra los archivos de Epstein, donde no queda casi absolutamente nadie limpio en todo esto. Y a mí me sorprende el silencio de muchos influencers, me sorprende el silencio de muchos políticos que se quedan totalmente callados al respecto. Aunque ellos no tengan nada que ver. Nosotros necesitamos líderes morales hoy, porque este es el problema cultural de fondo. Esta es la batalla cultural. La batalla cultural no es ganar elecciones. Los que dicen que la batalla cultural es ganar elecciones, les están vendiendo una silla de 3 patas. Porque lo fundamental es el problema moral de Occidente. Y obviamente que esta situación de Epstein, esta situación es un diagnóstico muy claro realmente del mundo en el que nos ha tocado vivir. Por eso obviamente que tenemos que hacer un cambio que comienza aquí, de todos nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, para que esto no sea algo normal, porque es algo normal. Lo lamento mucho. Si la justicia no le hace nada a este tipo, es algo normal. Y es algo que las masas van a decir, ¿por qué él sí, nosotros no? Todos van a pedir hacerlo. Y esto es un problema serio. Es un problema de decadencia cultural gigantesca y donde todos los implicados en este caso no tienen autoridad moral para nunca más abrir la boca. Pero ustedes sí la tienen, por eso quiero escucharlo en los comentarios, me gustaría leer mucho sus opiniones al respecto. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por seguir este canal, gracias por ver este video. Te invito a compartirlo, a darle me gusta, a comentar y nos vemos la próxima.